En un pequeño barrio de calles angostas y casas pintadas de colores cálidos, vivía Tomás, un joven de 22 años con la mirada siempre inquieta y el corazón lleno de preguntas. Su vida parecía sencilla a los ojos de los demás. Estudiaba en la universidad durante el día, ayudaba en la pequeña tienda de su familia por las tardes, y en los ratos libres caminaba por los parques cercanos, dejando que el aire le recordara que había un mundo más grande fuera de su rutina. Sin embargo, en el interior de Tomás había algo que no encontraba, un sentido profundo de conexión con las personas que lo rodeaban. Veía la prisa en las miradas de los vecinos, la rutina en los gestos de los compañeros de clase, y sentía que la bondad, ese acto que parecía tan natural y esencial, era algo que rara vez se manifestaba sin ruido ni aplausos. Tomás siempre había creído que para cambiar algo en el mundo era necesario hacer grandes gestos, ayudar a muchas personas a la vez, liderar proyectos enormes o dejar una huella visible. Y aunque de vez en cuando hacía favores discretos, ayudaba a su vecina anciana a cargar bolsas, sostenía la puerta para un desconocido o entregaba algo de comida a quien lo necesitara, jamás había sentido que esas pequeñas acciones tuvieran un verdadero impacto. Pensaba que la bondad, si no se veía ni se reconocía, no podía contar realmente. Pero la vida, como siempre sucede, tenía una manera silenciosa de enseñarle lecciones que ningún libro o clase podía ofrecer. Lo que Tomás aún no sabía era que cada gesto, por mínimo que pareciera, tenía la capacidad de multiplicarse de formas invisibles. Un simple acto de amabilidad podía abrir puertas que él ni siquiera imaginaba, transformar corazones con suavidad y, sobre todo, enseñarle que la bondad auténtica no necesitaba ser proclamada. Existía y se expandía sin que él tuviera que medirla o recibir reconocimiento. Todo comenzó con un día común, uno de esos que parecen pasar desapercibidos, pero que guardan en su rutina la semilla de un cambio inesperado. Tomás se levantó temprano, como siempre, preparó su café y salió a la calle para dirigirse a la universidad. Mientras caminaba, notó a un hombre mayor que luchaba por cruzar la calle cargando varias bolsas pesadas. Sin pensarlo, se acercó y le ofreció su ayuda. El hombre aceptó con una sonrisa agradecida y Tomás sintió algo nuevo, una chispa de calidez que no había experimentado antes, un pequeño pero real instante de conexión humana. Ese simple acto, que él consideraba insignificante, fue solo el comienzo de un aprendizaje mucho más profundo. Con el tiempo, Tomás descubriría que cada gesto silencioso tenía un efecto multiplicador. La vecina a la que ayudaba comenzaba a ofrecer ayuda a otros. El hombre mayor compartía su historia de gratitud con su familia, y poco a poco, un eco de bondad comenzaba a recorrer los lugares más inesperados. Lo que empezó como una acción aislada se convirtió en una corriente invisible que transforma el entorno de Tomás y, sobre todo, su forma de ver la vida. Así, entre cafés, caminatas y pequeñas acciones cotidianas, Tomás iniciaría un camino de descubrimiento, que la bondad no necesita aplausos ni reconocimiento, que crece silenciosa, multiplicándose en cada gesto humano que toca, y que a veces los cambios más profundos comienzan en los actos más simples, aquellos que nadie observa, pero que todo lo transforman. Tomás nunca se consideró una persona particularmente amable, aunque no podía decirse que fuera indiferente. Su vida transcurría entre estudios, trabajo y pocas relaciones profundas. Sus días eran una rutina ordenada y cómoda, pero también vacía de algo que no sabía nombrar. Una mañana de otoño, mientras caminaba hacia la universidad, vio a un hombre mayor luchando por cruzar la calle con varias bolsas llenas de verduras y pan. Tomás sintió un impulso instintivo. Se acercó y le ofreció su ayuda. El hombre, con arrugas que parecían contar historias de toda una vida, aceptó con una sonrisa suave. Juntos cruzaron la calle y al entregarle las bolsas, el anciano le dijo: «Gracias, joven. No sabe cuánto significa para alguien como yo que un desconocido se detenga a ayudar». Tomás respondió con un encogimiento de hombros y una sonrisa ligera, casi avergonzado por la atención. Sin embargo, mientras continuaba su camino, sintió un calor extraño en el pecho. Algo en aquel simple acto le había hecho sentir más vivo, más conectado con el mundo.
No pasó mucho tiempo antes de que Tomás notara un patrón curioso. Cada pequeño gesto suyo generaba una reacción inesperada en otros. La vecina del primer piso, a quien ayudaba con las bolsas de la compra cada tanto, comenzó a ofrecer café a los vecinos que antes ni saludaba. Un compañero de clase que había visto cómo Tomás sostenía la puerta para una señora mayor, empezó a hacer lo mismo en la cafetería universitaria. Al principio, Tomás no comprendía cómo su acción podía generar algo tan sutil y a la vez tan profundo. Pensaba que la bondad era visible, tangible, y que si nadie la reconocía, quizás no existía. Pero la vida tenía una manera silenciosa de enseñarle lo contrario. Una tarde lluviosa, mientras volvía del trabajo en la tienda de su familia, Tomás vio a una mujer joven sentada en la entrada de un edificio, empapada y con su mochila rota. Sin pensarlo, se acercó y le ofreció su paraguas. La mujer, sorprendida, aceptó y le agradeció con un gesto de alivio y humildad. «Gracias. No esperaba que alguien se detuviera», dijo ella. «A veces uno siente que nadie nota estas pequeñas luchas». Tomás sonrió, aunque se dio cuenta de que sus palabras no alcanzaban a expresar lo que sentía. Una mezcla de satisfacción y conexión profunda. La certeza de que su acto, aunque silencioso y pequeño, había tocado la vida de alguien de manera real. Esa noche, al regresar a casa, reflexionó sobre lo ocurrido. Pensó en la mujer y en cómo su día había cambiado con un simple gesto. Y de pronto, una idea comenzó a tomar forma. La bondad no necesitaba ser grandiosa, ni buscaba reconocimiento. Era un río invisible que fluía, multiplicándose, tocando vidas sin que uno pudiera medirlo. Al día siguiente, la mujer a la que había ayudado se encontró con su vecino del edificio y le contó la historia. La vecina, inspirada, ayudó a otra persona que necesitaba atención médica, y la cadena continuó de manera silenciosa, sin que Tomás lo supiera. Su pequeño gesto había desatado un efecto que él jamás imaginó. Tomás comenzó a observar con mayor atención. Notó que los actos de bondad podían ser tan simples como prestar un cuaderno a un compañero olvidadizo, escuchar atentamente a alguien que necesitaba desahogarse, o simplemente sonreír en momentos inesperados. Un día, mientras estudiaba en la biblioteca, vio a un estudiante llorando frente a su escritorio. Sin pensarlo, Tomás se acercó y le ofreció un paquete de pañuelos. El estudiante aceptó y después de unos minutos de silencio, comenzó a hablar de sus problemas familiares. Tomás escuchó con paciencia, sin interrumpir, sin juzgar. Aquel pequeño gesto de atención se convirtió para el joven en un alivio inesperado. Lo que Tomás no sabía era que el estudiante, al sentirse escuchado y comprendido, decidió hacer un acto de bondad al salir de la universidad. Ayudó a una señora mayor a subir las escaleras de un autobús. Sin que él lo supiera, su propia bondad había generado un efecto multiplicador, silencioso y poderoso. No siempre fue fácil para Tomás mantener este camino. Hubo días en que se sentía agotado, abrumado por responsabilidades y por la rutina de una vida que parecía consumir la energía. Ayudar a los demás a veces le resultaba un esfuerzo extra, y hubo momentos en que pensó que sus gestos eran inútiles, que nadie los notaba y que él mismo no hacía una diferencia real. Fue entonces cuando recordó la frase de un viejo profesor: «La bondad no se mide por el reconocimiento que recibes, sino por la vida que tocas, aunque nunca lo sepas». Tomás comprendió que la verdadera fuerza de la bondad radica en su silenciosa persistencia. No era necesario que los demás la celebraran, ni que él recibiera elogios. Cada acto, por pequeño que fuera, sembraba una semilla invisible que podía florecer en otra vida, en otro momento, sin que él siquiera lo percibiera. Con el tiempo, Tomás comenzó a notar cómo su vida y la de quienes lo rodeaban cambiaban lentamente. La vecina que ayudaba a menudo comenzó a organizar pequeños encuentros de comunidad, donde todos compartían comida e historias. Los compañeros de clase empezaron a colaborar más, sin esperar nada a cambio. Incluso su familia, inspirada por su ejemplo, se volvió más paciente y solidaria en la tienda y en el hogar. Un día, mientras caminaba por el parque, vio a un niño pequeño compartiendo su juguete con otro que parecía tímido y solo. Tomás sonrió, reconociendo en esa escena la misma cadena de bondad que él había iniciado tiempo atrás, sin saberlo. Comprendió entonces que la bondad
no necesitaba ser grande ni espectacular. Era silenciosa, cotidiana, y a su manera transformaba el mundo. Una tarde, mientras ayudaba a un anciano a cargar varias bolsas del supermercado, el hombre le dijo algo que cambiaría para siempre su percepción de la bondad. «Joven, la vida nos enseña que cada pequeño gesto tiene su eco. A veces no vemos los efectos de lo que hacemos, pero siempre hay alguien que siente la diferencia. Yo mismo aprendí esto cuando alguien me ayudó hace años, y hoy lo repito contigo». Tomás se quedó en silencio, sintiendo que algo profundo se abría en su interior. Comprendió que la bondad era un círculo invisible que nunca termina. Se recibe, se comparte y se multiplica, aunque nunca sepamos hasta dónde llega. Años después, Tomás recordaba aquellos primeros gestos con gratitud. Había aprendido que la bondad no era un acto aislado, ni algo que se midiera por aplausos o reconocimiento. Era silenciosa, constante, y tenía la capacidad de transformar vidas de manera invisible. Cada persona que tocaba con un gesto amable podía convertirse en un multiplicador, propagando la bondad como un hilo invisible que conectaba corazones. Tomás entendió que la verdadera grandeza no estaba en los actos espectaculares, sino en la capacidad de ser bondadoso, sin esperar nada a cambio, de sembrar luz en la rutina diaria, de mirar al otro y reconocer su humanidad. La bondad, pensó, era el arte silencioso de cambiar el mundo, un gesto a la vez, sin que nadie se diera cuenta y sin necesidad de que nadie lo celebrara. Y así, caminando cada día entre calles ordinarias y vidas comunes, Tomás se convirtió en un ejemplo vivo de lo que había aprendido, que la bondad se multiplica silenciosamente, tocando vidas y transformando destinos, incluso cuando nadie observa. Cada acción, por pequeña que parezca, tiene el poder de cambiar la vida de alguien. La bondad no necesita aplausos ni reconocimiento. Crece en silencio, se multiplica y a veces regresa a nosotros de formas inesperadas. Tomás descubrió que la verdadera magia de la bondad no está en ser vista, sino en ser sentida y compartida, un acto a la vez, día tras día. Y así, la historia de Tomás nos recuerda que no necesitamos grandes gestos para cambiar el mundo. Cada sonrisa que damos, cada mano que ofrecemos sin esperar nada a cambio, cada pequeño acto de bondad, tiene un efecto silencioso pero poderoso, multiplicándose mucho más allá de lo que podemos ver. Si esta historia te tocó el corazón y te hizo reflexionar sobre el poder de tus acciones, te invito a llevar esa bondad a tu vida diaria. Ayuda a alguien hoy, escucha con atención, comparte un gesto amable sin esperar reconocimiento, porque como aprendió Tomás, la bondad siempre encuentra la manera de regresar, tocando vidas y creando un mundo más luminoso. Si quieres seguir inspirándote con historias como esta, no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campanita para recibir más cuentos que te ayuden a transformar tu vida día a día. Y cuéntanos en los comentarios, ¿cuál fue el pequeño gesto de bondad que más te ha marcado?